Sharon, la postemporada de 2026 necesitaba un momento definitorio. No hay necesidad de buscar más allá de la histórica exhibición de Shohei Ohtani. Fue una noche que desafió toda lógica, reescribió los manuales de béisbol y dejó a leyendas, narradores y rivales en un estado de asombro absoluto. Los Dodgers se enfrentaban a un muro, nada menos que Max Scherzer y los Blue Jays de Toronto, en el tercer juego de la serie de campeonato. En la tercera entrada, con el marcador 0-0, Ohtani se paró en la caja. Scherzer, un ganador de 3 premios Cy Young, con 21 victorias en las mayores, atacó con una sierra alta y pegada a 95.1 millas por hora. Lo que ocurrió a continuación es lo que los periodistas locales describieron como inaudito. Ohtani se vio atascado, un contacto interno, débil, el tipo de batazo que para un bateador común terminaría en un rodado fácil al cuadro interior. Pero Ohtani no es un bateador común. Con una fuerza que desafía la física, giró y envió esa pelota a las gradas del jardín derecho. Un bambinazo a 389 pies que salió a 101.5 millas por hora. El periodista Fabián Ardayá, de The Athletic, lo resumió en una sola frase. Sonó como si Ohtani hubiera sido atascado en un lanzamiento rápido a la parte interior por Max Scherzer, y aún así, la pelota voló por encima de la valla. La incredulidad era palpable. Nick Ashburn de Sportsnet tuiteó: "A veces el bateador es simplemente demasiado bueno, incluso cuando el lanzador no comete un error. Shohei Ohtani es un monstruo". Sharon. El primer cuadrangular fue una demostración de poder bruto e inexplicable. El tercer turno al bate de Ohtani fue una muestra de su precisión quirúrgica bajo presión. En la quinta entrada, con los Dodgers abajo por 2 carreras, Ohtani enfrentó a un zurdo, Génesis Cabrera. En cuenta llena, con un sweeper pegado, Ohtani volvió a hacer contacto interno. Nuevamente, la bola salió mordida, pero encontró el hueco entre el jardín izquierdo y central. La pelota rebotó una vez y golpeó la pared, permitiendo que el corredor emergente Ibarra anotara fácilmente. Ohtani, llegando a segunda con un doble, estalló en emoción, gritando y agitando los brazos. El excampeón japonés Satoshi Nakajima lo observaba, comentando: "Este fue un batazo fallido, pero aún así logra colarse". Ese es el estilo de Shohei Ohtani. El clímax de su noche llegó en la séptima entrada. Con los Dodgers persiguiendo una carrera, Ohtani tomó el primer picheo del relevista. Una recta a 97.6 millas por hora fue conectada con total autoridad. Esta vez no hubo dudas sobre el contacto. Fue un misil a 401 pies, saliendo a 107.8 millas por hora, que se incrustó en el graderío del jardín izquierdo central. El empate. El Dodger Stadium se convirtió en un manicomio. Ohtani gritó de euforia, repitiendo guts poses mientras recorría las bases. En el dugout, los jugadores de los Dodgers, especialmente Quique Hernández, golpeaban las barandillas en una excitación desenfrenada. Lo que hacía que esta hazaña fuera doblemente asombrosa era el contexto. Ohtani estaba programado para abrir el cuarto juego de la serie como lanzador, apenas 24 horas después. Joe Davis, el narrador de Fox Sports, tartamudeó: "Shohei Ohtani, abridor del juego 4 en menos de 24 horas, acaba de empatar el juego 3 con su segundo jonrón del día". En la cabina de transmisión, la leyenda John Smoltz, con 213 victorias, solo pudo decir una palabra en japonés: monstruo. Las leyendas de la MLB se rindieron. Alex Rodríguez, analizando el primer cuadrangular, se quedó sin palabras. Increíble. Ese contacto atascado que vuela hasta el jardín derecho. Un jugador normal habría hecho un rodado. Él está ignorando la física.
Sobre el segundo jonrón, A-Rod añadió: dudo que tengamos la oportunidad de ver esto de nuevo. Un tipo que lanza mañana y batea 2 jonrones hoy. Es una broma. Ohtani es un tesoro nacional. Derek Jeter se sumó al coro de asombro. Pensé que nada de lo que hiciera me sorprendería ya, pero un abridor que batea 2 cuadrangulares el día antes de lanzar. Nunca bateamos con toda nuestra fuerza el día antes de lanzar, pensando en el hombro y el codo. Pero Ohtani es diferente. Las reglas no se aplican a él. David Ortiz, el legendario DH, fue aún más directo. Ese contacto atascado que vuela tan lejos es ridículo. Yo pegué 541 jonrones, pero el único tipo en la tierra que puede mandar eso a las gradas es Ohtani. El impacto de Ohtani trascendió la alegría de los Dodgers. El lado perdedor, los Blue Jays, tuvo que lidiar con la realidad de este fenómeno. Max Scherzer, el lanzador víctima del primer bambinazo, compartió su frustración con la prensa. Honestamente, no podía creer que ese contacto entrara en las gradas. Pensé que había lanzado una buena pelota en la parte alta interior. Era un contacto claramente atascado. Normalmente, es un rodado fácil. El hecho de que volara tan lejos es físicamente absurdo. Pero quizás la reacción más reveladora provino de Vladimir Guerrero Jr., rival de Ohtani en la lucha por el MVP en 2021. Honestamente, fue una locura. Su primer jonrón fue tan atascado y aún así lo llevó al jardín derecho. Un jugador normal habría sido un rodado al cuadro. Cuando se le preguntó sobre el hecho de que Ohtani lanzaría al día siguiente, Guerrero Jr. se rió, exasperado. Es una broma. Pegar 2 jonrones hoy y subir al montículo mañana. Él ya estaba en otra dimensión en 2021, pero ahora está aún más allá. El partido, una épica batalla de resistencia, se prolongó. A partir de la quinta entrada, los Blue Jays tomaron una decisión estratégica y aterradora: rendirse ante el poder de Ohtani. El fenómeno de las 2 vías fue intencionalmente caminado 4 veces consecutivas en sus siguientes apariciones. El Dodger Stadium abucheó ensordecedoramente a la banca de los Blue Jays. 8 veces envasado en un solo juego de postemporada. Una hazaña sin precedentes. Ohtani había alcanzado base en cada uno de sus 9 turnos al plato. La cifra histórica de 8 apariciones envasadas en un partido de postemporada quedará grabada. El juego se extendió a 18 entradas y 6 horas y 39 minutos, hasta que Freddie Freeman resolvió el maratón con un walk-off jonrón. En medio de la euforia, Ohtani saltó para recibir a Freeman y luego corrió, junto a su compañero Sasaki, a abrazar a Yoshinobu Yamamoto, quien había sido captado por la cámara, visiblemente emocionado, y que había estado esperando en el bullpen, en un acto de heroísmo, listo para relevar, a pesar de haber lanzado un juego completo solo 2 días antes. Los números de Ohtani en la postemporada eran ya legendarios. Con sus 2 cuadrangulares, alcanzó los 8 jonrones en esta postemporada, igualando el récord de la franquicia de los Dodgers que ostentaba Corey Seager desde 2020. Más importante aún, con 11 cuadrangulares de por vida en la postemporada, superó a Hideki Matsui para convertirse en el japonés con más cuadrangulares en la historia de los playoffs. El periodista de la MLB, Sarah Langs, resumió la magnitud de la noche. Shohei Ohtani es el primer jugador con múltiples juegos en una sola postemporada con un jonrón y un doble. Y el único jugador en la historia de la postemporada con 2 juegos de ese tipo en toda su carrera es Babe Ruth. La comparación con Ruth, el único precedente de un jugador bidireccional, es ya rutinaria.
pero Ohtani parecía empeñado en superar hasta esa sombra histórica. Al final, la directiva de los Blue Jays, el manager John Schneider, tuvo que rendirse ante la prensa. Lo primero que quiero decir es que me quito el sombrero ante Ohtani. En más de 20 años como entrenador, nunca he visto un jugador así. ¿Cómo lo dominas? Si vas pegado, hace esto. Si vas abierto, te la saca por el lado opuesto. Es el enigma más difícil de resolver. El cuarto juego esperaba. La actuación de Ohtani no fue solo una victoria para su equipo, sino un evento sísmico para la historia del béisbol. Este fue un día legendario. Un día en el que el fenómeno nipón ignoró las leyes de la física, la sabiduría convencional del béisbol y las expectativas humanas, dejando al mundo expectante por lo que haría al día siguiente, cuando subiera al montículo. 2 días legendarios que solo Ohtani podía lograr.